Hay una planta creciendo en las grietas de tu entrada que contiene más ácidos grasos omega 3 que el aceite de pescado. Sobrevive sin agua, sin suelo, sin autorización. Durante 4000 años, sostuvo a civilizaciones desde China hasta Grecia y las Américas. Luego, la transformamos en el enemigo público número 1. Construimos toda una industria dedicada a eliminarla. Convencimos a millones de personas de rociarla con veneno mientras gastamos 60.000 millones de dólares al año en suplementos que ofrecen versiones inferiores de lo que esta planta entrega gratuitamente. Esta es la historia de la maleza que se negó a desaparecer y de la industria que no puede permitirse que recuerde su nombre. En 1969, investigadores en la isla de Creta estudiaron un enigma médico. ¿Por qué estas personas presentan las tasas más bajas de enfermedades cardíacas en el mundo desarrollado? Examinaron aceite de oliva, vino, pescado. Pero había algo adicional, algo que las mujeres mayores recolectaban de sus huertos cada mañana. Lo llamaban glistrida. Nosotros lo conocemos como purslane. Portulaca oleracea. Cuando los resultados del laboratorio llegaron desde Minnesota, nadie les dio crédito. Esta hierba de jardín tenía el contenido de omega 3 más alto jamás registrado en una planta verde, incluso superior al de la mayoría de los peces. El estudio de 1986 fue en gran medida ignorado. Pero 4000 años antes, alguien en la antigua Grecia ya lo entendía. En 1989, arqueobotánicos que excavaban un asentamiento de la Edad de Bronce en Santorini hallaron semillas carbonizadas de purslane guardadas intencionalmente en vasijas de barro junto con cebada y lentejas. No era maleza. Era alimento que se cultivaba, se recolectaba y se conservaba. En cuevas de los Ozarks, semillas de purslane de 12.200 años se almacenaban junto a calabazas y girasol. En China, textos médicos del 2000 AC describen el purslane como una hierba superior, refrescante para la sangre, beneficiosa para los 5 órganos. La llamaban machición, la verdura diente de caballo. Los Hopi, Navajo y Souri la conocían como verdaga. La consumían cruda en ensaladas, cocida como espinaca, y la aplicaban medicinalmente para quemaduras y problemas intestinales. Los aborígenes australianos la llamaban munaró y la recolectaron durante decenas de miles de años. Entonces, ¿cómo una planta tan valiosa terminó convertida en una de las malezas más odiadas de la historia moderna? La respuesta empieza con el césped. El purslane es una suculenta de tallos color jade que se arrastran por el suelo. Hojas pequeñas, con forma de paleta, carnosas al tacto. Flores amarillas que se abren solo una mañana y producen vainas con hasta 50 semillas negras cada una. Su genialidad pasa desapercibida. El purslane utiliza fotosíntesis CAM. La mayoría de las plantas abren sus estomas durante el día para captar dióxido de carbono, lo que provoca pérdida de agua. El purslane abre sus estomas por la noche, cuando la temperatura baja, almacena el dióxido de carbono como ácido málico y luego lo procesa durante el día con los estomas cerrados. Esto le permite sobrevivir con apenas 5 centímetros de lluvia al año. Menos agua de la que recibe el Valle de la Muerte. Cada fragmento de tallo que toca el suelo genera raíces, si lo cortas en partes, cada una se convierte en una nueva planta. Una sola planta puede producir 240.000 semillas. Esas semillas siguen siendo viables en el suelo durante 40 años. Crece en pH de 4.5 a 8.0, prospera en suelos compactados y tolera temperaturas de hasta 45 grados Celsius. Los científicos la encontraron creciendo en grietas de estacionamientos en Phoenix, donde la temperatura del suelo supera los 70 grados. Ahora, hablemos de lo que contienen esas hojas. En 2014, investigadores de la Universidad de Texas analizaron 47 frutas y verduras en busca de densidad nutricional. El purslane ocupó el primer lugar. La doctora Artemis Amopoulos identificó 400 miligramos de omega 3 ala por cada 100 gramos de hojas frescas. La mayoría de los suplementos de aceite de pescado contienen entre 300 y 500 miligramos por cápsula. La gente paga $40 por 60 cápsulas. El purslane ofrece lo mismo con un simple puñado de hojas, sin costo alguno. Y hay más.
7 veces más betacaroteno que las zanahorias. La concentración más alta de vitamina E entre los vegetales de hoja. Antioxidantes Batalin, normalmente presentes solo en la remolacha. Niveles de melatonina de 10 a 20 veces superiores a los de la mayoría de los vegetales. Rico en potasio, magnesio, calcio y hierro, con un 93% de agua, hidrata mientras alimenta. Un investigador lo describió como un multivitamínico capaz de crecer en una grieta de la acera. Entonces, si existe una planta tan nutritiva, que crece sin intervención humana y resiste la sequía y el calor, ¿por qué no está en todos los supermercados? ¿Por qué no se enseña en las escuelas? Porque no puedes venderle a alguien algo que puede cultivar gratis. Y cuando la comida gratuita amenaza a una industria de 175.000 millones de dólares, esa comida se convierte en el adversario. El césped estadounidense no existía antes de la década de 1950. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Ley GI financió millones de viviendas nuevas. Con ellas llegó una nueva ideología, el césped perfecto. Corto, verde, uniforme, sin malezas. El Purslane prospera en suelos alterados por la construcción. Los nuevos suburbios se convirtieron en un paraíso para esta planta. Los propietarios entraron en pánico y llamaron a empresas de jardinería. Esas empresas detectaron una oportunidad. En 1947, la compañía Scar comenzó a vender herbicidas. Para los años 50, promovían la idea de que las malezas eran el enemigo. El químico era 2,4-D, desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial para la guerra biológica. Tras el conflicto, las compañías químicas necesitaban nuevos mercados. El césped se transformó en el campo de batalla. Luego aparecieron las asociaciones de vecinos. Hoy, más de 40 millones de estadounidenses viven en comunidades con HOA que imponen reglas contra malezas nocivas. El purslane suele figurar en esas listas. Puede ser multado por permitir que crezca comida en tu propia propiedad. Scott's Miracle-Gro, hoy una corporación de $2.000 millones, vende Wheat Vegan con la imagen de un purslane tachado con una línea roja. Por $25.99 puedes envenenar la planta más nutritiva de tu terreno. La industria del cuidado del césped genera $115.000 millones al año. Depende de tener enemigos. Si la gente entendiera que las malezas que está eliminando son más nutritivas que los alimentos del supermercado, toda la industria se vendría abajo. El purslane no puede venderse a gran escala. Crece demasiado rápido, germina en pocos días, madura en semanas y se propaga agresivamente a través de fragmentos de tallo. Una sola planta puede producir 240.000 semillas que permanecen viables durante 40 años. No se transporta con facilidad. Se marchita con rapidez. Se magulla sin resistencia. No puede patentarse. Es una planta silvestre. Dominio público. Pero la historia se vuelve aún más oscura. El purslane pone en riesgo mercados ya establecidos. Suplementos de omega 3. Un mercado de $4.100 millones. Suplementos de vitamina E, $1.800 millones. Mercado de vegetales de hoja, $12.000 millones anuales. El purslane ofrece todo eso sin costo. Si la gente entendiera que puede consumir purslane en lugar de comprar suplementos, esos mercados se contraerían. La supresión ha sido tan profunda que la mayoría de los estadounidenses menores de 40 años jamás han escuchado la palabra purslane. Han visto la planta innumerables veces, pero no tienen un nombre para ella, salvo esa maleza. Cuando eliminas el nombre, eliminas el conocimiento. Y cuando desaparece el conocimiento, desaparece el poder. El verdadero poder del purslane está en que te vuelve independiente de los suplementos, de los supermercados y del sistema alimentario industrial en su conjunto. Esa independencia es exactamente lo que no pueden permitir. Mientras en Estados Unidos se envenenaba el purslane, en otras partes del mundo nunca dejaron de comerlo. En Grecia, la glista se recolecta y consume de manera continua desde hace 4.000 años. Se blanquea, se alinea con aceite de oliva y limón y se come sin complicaciones. En Turquía,
El semioto aparece en ensaladas con yogur, ajo y nueces. En Líbano, el baklay es un ingrediente esencial de la ensalada fat toast. En México, el verdolaga jamás desapareció. Se vendía en los mercados, cocinado con cerdo o revuelto con huevos. En China, el machición se comercializa en mercados, figura en menús y se menciona en textos médicos desde hace 4000 años. Sin interrupciones, sin olvido. Entonces, ¿qué ocurrió en Estados Unidos? Las comunidades inmigrantes trajeron el conocimiento, pero sus hijos querían integrarse. Ser estadounidense significaba comer comida estadounidense. La generación más joven dejó de recolectar plantas silvestres. Para los años 60, la ruptura era casi total. Los niños de los suburbios crecieron rodeados de céspedes impecables y sin noción de plantas comestibles. Sin embargo, el conocimiento no murió. Se refugió en la clandestinidad, en comunidades inmigrantes, en zonas rurales, en familias que conservaron formas tradicionales de alimentación. Luego, en la década de 2010, algo inesperado ocurrió. El forrajeo urbano se volvió popular. Para 2015, restaurantes de alta gama incluían purslane en sus menús como guarnición en Manhattan. La misma planta que crecía gratis en las aceras. Los mercados de agricultores comenzaron a vender verdolagas entre 4 y 8 dólares la libra. Los cursos de forrajeo enseñaban a identificarla. Para 2018, las semillas de purslane reaparecieron en catálogos como vegetales heredados. En 2020, cuando la pandemia interrumpió las cadenas de suministro, el forrajeo explotó y los videos de identificación de purslane alcanzaron millones de reproducciones. Comentarios como, mi abuela comía esto, he estado envenenando esto durante años. Pero lo más relevante es esto, estamos entrando en un colapso agrícola. El oeste de Estados Unidos enfrenta una megasequía, la peor en 12.200 años. El Valle Central de California, responsable del 25% de la producción alimentaria del país, mantiene campos sin agua. La lechuga requiere riego constante y temperaturas frescas. A medida que el cambio climático se intensifica, cultivar vegetales convencionales se vuelve inviable en muchas regiones. Pero el purslane está hecho para este escenario. Sobrevive con apenas 5 centímetros de lluvia al año. Prospera con temperaturas de 45 grados. Crece en suelos degradados. No necesita insumos, riego ni fertilizantes. En 2021, investigadores de la Universidad de Arizona destacaron al purslane como un cultivo resiliente al clima, señalando que podría convertirse en un alimento viable en un mundo más cálido, donde la escasez de agua limita los cultivos tradicionales. Durante 70 años gastamos miles de millones en envenenar una planta que podría salvarnos. Ahora, mientras el clima se vuelve caótico, entendemos que la respuesta siempre estuvo ahí, creciendo en las grietas, esperando. El conocimiento nunca se perdió, fue reprimido. Cada persona que aprende que el purslane es alimento se vuelve más difícil de controlar. Cada persona que deja de envenenar su césped amenaza a la industria del cuidado del jardín. Cada persona que consume purslane en lugar de comprar suplementos reduce los mercados farmacéuticos. Las industrias que se benefician de tu desconocimiento no pueden sobrevivir a tu despertar. Por eso el purslane sigue llamándose maleza. Por eso aún aparece tachado con una línea roja en los envases de herbicidas. Esto es lo que debes hacer, reconoce la planta. Deja de envenenarla. Cosecha. Come sus hojas. Guarda sus semillas. Enséñales a tus hijos. Comparte con tus vecinos. Reclama su nombre. La planta que te alimenta sin pedir nada a cambio. Eso es purslane. Esa es la comida que te enseñaron a destruir. Este conocimiento está aquí, esperando en las grietas, creciendo libre y salvaje. Solo pide que lo recuerdes. Si el video despertó algo en ti, suscríbete y activa la campana. Cada me gusta y cada vez que compartes ayudan a preservar juntos esta sabiduría.